En primer lugar, dar las gracias a todos por venir a acompañar a una compañera, una escritora, una gran escritora. Lo digo y lo digo con la boca grande porque me siento orgulloso de publicar sus libros. También quiero dar gracias una vez más a la Orden del Cachorro por permitirnos seguir celebrando aquí estos eventos, cuando ya las instituciones donde no te cobran te cierran las puertas y ya no te permiten presentaciones de libros, porque los libros parece es una forma inquisidora de eliminarlos. Lo digo allá, pasa aquí, pasan el Hierro, pasan Fuerteventura, pasan todos sitios, lamentable. Pero bueno, aquí estamos hoy para presentar el segundo libro que le edito a Candelaria Álvarez, El tacto invisible de los... Ya digo Cecilia, perdón. eh, seguimos, no pasa nada grave. Bueno, mi relación con Cecilia es un tanto especial y la voy a explicar un poco brevemente, resumiendo, ¿no? Yo conocí a Cecilia en un homenaje a Fernando García Ramos en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, donde una serie de personas se suponía que estaban allí para homenajear a Fernando. Y yo veía que llegaba y cada uno hablaba de sí, uno que había estado con Alberti, el otro que había estado con no sé quién. Yo estaba con Alejandro, el chico que me vende los libros allí en Tenerife, y yo decía, coño, y nadie tiene una anécdota con don Fernando, nadie tiene capaz de contar algo de esto. Y ya le había dicho que recogiera los libros, que nos íbamos, que yo allí no aguantaba, yo soy así, y donde las cosas no me gustan, me voy, antes que me eche. Pero en esto, que sube Cecilia Álvarez, y empezó a hablar, ¿no? Y entonces me encantó su forma de expresar, su discurso, y y pregunté así por lo bajito, y dice, no, esa chica es poeta, escribe muy bien y tal, vale, así todo, cogimos la mochila, nos fuimos. Cuando llego a casa, empiezo a buscar en internet Cecilia Álvarez, no me aparecía por ningún sitio. Y decía, como si tiene varios libros publicados, tal, ¿cómo es posible que no aparezca en ningún sitio? Cuando todo el mundo aparece. Hasta que escribe un libro malo y lo edita por ahí, esos de canto, Juan, de los que te gustan a ti. Eso que los coge a alguien, los lee y no vuelve a comprar más ninguno. Pues bueno, y ya, digo, lo único es quedar con Cecilia, nos pusimos de acuerdo y tal. Quedamos en mi oficina en La Laguna, que ahora es la de ella, la de Cirilo y de algunos más, una oficina compartida. No les voy a decir dónde está para que no la invada. Y, y bueno, quedamos arriba y tal. Y porque no apareces en ningún sitio, entonces ella me explicó, entendí y tal. Y bueno, y allí mismo llegamos a un acuerdo, me pasó su primer libro. A Cecilia y yo le dije, hay una poeta del Hierro que vive en La Laguna y es cuando tú la conociste. No, la conocí de Fernando García Ramos. Pero te habías olvidado. Me podía haber... No, del Hierro no, es de La Palma. Que yo le cambio el nombre y tú le cambias la isla. Bueno, el tema es que me dio una antología, versos enhebrados, un buen libro, de lo mejorcito que se ha editado en poesía aquí en las islas, y me siento orgulloso de haber tenido el honor de publicarlo. Un libro que circuló bien, todos sabemos que los libros, las ventas y en poesía, cuando la mayoría de las librerías no te permiten que le dejes en depósito los libros de poesía porque no se venden. No, si alguien me los pide, yo te los pido, pero no te los dejo. Si viene alguien, no los veo, ahora lo estábamos hablando. O sea, es una cosa, una normativa que la tienen ya, la están aplicando. O sea, a la poesía la han condenado, la han tirado a la hoguera con los libros y ahí ha quedado. Pero bueno, versos enhebrados, que lo presentamos en Tenerife y lo presentamos aquí. Y se lo recordaba a Juan esta mañana porque no solo Cecilia, sino otra mucha gente, cuando presentamos allí, me dijeron que era el sitio que más les había encantado para presentar un libro. Y era la sala de arte Obelisco de Javier Santana, una maravilla, la verdad que unos cuadros de alto nivel, y la verdad que daba gusto estar allí. Presentamos a Paco, aquello
Faina la Canaria, o sea, se hicieron allí varias presentaciones y Cecilia estuvo también allí. Y bueno, y la cosa va caminando. Y como no hay uno sin dos, pues hemos sacado este, Tacto Invisible de los Días. Tengo que decir que uno de los versos me lo pasó Cecilia, que se lo quería cargar. Y le dije, no, mira, Cecilia, uno en determinados momentos expresa lo que siente, aunque sea doloroso, pero uno lo expresa porque a uno le duele. Y yo creo que es un gran poema y que debe estar incluido en el libro. Y de hecho, ahí está. Es un libro como todos los de la colección, como se dice normalmente, los grandes perfumes vienen en frascos pequeños. Y la verdad que es un libro que es una maravilla. Cada poema es una exquisitez. Y como digo siempre, si no le gusta, el que lo compre, le devuelvo el dinero. De verdad. Cecilia, quiero darte las gracias por confiar en mí, por tu amistad, por compartir esos ratos en la oficina allá arriba y bueno, porque hemos hecho amigos en comunes, aparte de Juan, que nos dice, Juan, ¿tú sabes cuánta gente me dice hay un poeta, hay un poeta, hay un escritor? Igual me lo dijiste, pero yo a ella personalmente, igual la había visto por la laguna cientos de veces, pues yo tenía mi librería a menos de 500 metros de donde ella vive. O sea que nos tuvimos que cruzar sí o sí, pero de ahí, cuando a mí ella me impactó fue en el Paraninfo, que ya te digo, cuando empezaron allí a hablar, y el homenajeado, nadie decía nada de don Fernando, yo veía que el hombre, toda una institución, un hombre que tiene por lo menos 30 y pico culturas en la laguna, más de 50 libros publicados, y todo el mundo hablaba, que si de Vicente Alessandri, que si del otro, que si esto, todo contaba su anécdota, iba cada uno a auto-homenajearse. Yo dije, me pareció una falta de respeto, porque sabes el cariño que le tengo a Fernando, y recogí, esperé tu discurso, me impactó y ya después no aparecía en internet, no aparecía. Ya tú me explicaste el por qué, ya hemos aclarado esto, ahora sí aparece, pero no gracias a mí, no gracias a tu trabajo y a los libros. Si no los hubiera publicado yo, seguramente los hubiera publicado otra persona. Yo, vamos, la suerte me acompaña y tengo la suerte de que grandes autores decidan editar conmigo, como pasa con Juan Francisco, contigo, y espero que no sea el último que editemos, sino que sigamos sacando mucho más. De verdad, gracias a todos por haber venido, y ya les digo, es una exquisitez de poemario, y el que no le guste, cuando venga por aquí, pues dentro de unos días, me viene y le devuelvo el dinero, sin problema. Pero estoy seguro de lo que edito y lo que tiene calidad, y la calidad solo basta con leer un par de versos, solo basta con eso. Lo bueno se nota enseguida. Muchas gracias a todos y apláudense a ustedes mismos. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí, los amigos, las amigas, los que siempre nos acompañan en estas noches de poesía. Como le decía Ángel, hace muchos años que Cecilia y yo nos conocimos y curiosamente, después de ese hecho de verla con lo de Fernando, yo recuerdo decirle a Ángel, oye, hay una poeta de La Palma que es muy buena poeta, pero que no ha editado aquí en Canarias. Y entonces pues les puse en contacto y ahí nació Versos Enhebrados, que yo tuve la satisfacción de prologar y que me parece un antes y un después, sobre todo en la poesía de tipo doloroso, ¿no? Y bueno, sin más, después de agradecerles como siempre la presencia y siempre el calor que nos dan cuando presentamos, pues bueno, leerles. Antes que nada debo decirles que nos conocimos en mayor medida debido a que compartimos amistad con la admirada pintora y poeta Pino Ojeda, aunque nunca coincidimos con ella a la misma vez. Sí, una pena. Fue ella la que desde el paraíso donde se encuentre, pues estaba convencida que se iba a ver con el Creador, con el gran amor de su vida, como ella lo llamaba, en ese paraíso, en esa playa rebosante de olorosos árboles frutales, desde donde quiso, además de regalarnos el bien supremo de su personalidad,
de su magisterio y de su inmensa bondad, que nos conociéramos, un logro más de un ser lumínico y amorosamente brujeril que nos enamoró con unos valores que nos dejaron marcados. Cecilia Álvarez, además de queridísima amiga, es la delicadeza y exquisitez poética que nos presenta al desnudo el miedo que se aferra a la garganta, la soledad de los instantes en los que deseamos encontrar un madero al que podernos aferrar en la inmensidad de un océano lloroso y malherido. La compañía de un dolor ha sido a la memoria, y así podemos leer: percibo en la lejanía cómo sollozan mis versos, me ruegan, me suplican que aparezcan las palabras furtivas, la calma precisa para desterrar lo que hiere y azota. Palabras que hacen que busquemos ayuda en una esperanza que se resiste a despertarse, dejándonos inmersos en un sueño que se eterniza a modo de una pesadilla que se resiste a abandonarnos. En ese mare magnum de desolación, la palabra, de manos de Cecilia Álvarez, se hace bálsamo y sanación, elegancia y respuesta contundente. Algo así como escribiera Joseph Addison, aunque me he permitido añadirle un pequeño cambio, sustituyendo libro por poemario. Un buen poemario, decía, es un regalo precioso que hace el autor a la humanidad. Y la obra que hoy presentamos, en este marco incomparable de la sede de la Orden del Cachorro Canario, es precisamente eso, un regalo para los sentidos y para los amantes de la buena literatura. El sueño, en el decir de un poeta, se erige en un ente inmortal, pues los poetas, al igual que el resto de mortales, se van yendo con el transcurrir de las manecillas del insensible reloj y quedan para la posteridad sus miedos, sus anhelos, sus luces y sus oscuridades, sus elegidas y no elegidas soledades, haciendo que todo se convierta en una eternidad tocada por la sensibilidad de los que son capaces de dejarnos trozos transparentes de su existencia, aunque con velos que disimulan sus desnudos, haciendo que la palabra se erija en exhibicionista, en una sombra de un tímido ser que enmascara sus vivencias y sus recuerdos entre los escondrijos de los versos. Verdades disimuladas por el arte de la belleza escrita, flirteando la lógica y ahondando en la interpretación metafórica de la vivencia que en ocasiones se hace grito y lamento. Cecilia Álvarez, sin ningún tipo de duda, es la poeta que mejor nos describe el miedo, la angustia, el dolor o la oscuridad. Y así nos lo detalla. No hay sol que alumbre la oscuridad imbatible que no puede arrancarte. Y es por ello que también nos dice que se muere por nacer de nuevo, por aprender a apartar de mis días el color de las tormentas. Ya Jorge Luis Borges nos decía que la poesía nace del dolor y es en ese nacimiento, en ese parto doloroso, en el que emerge con suma delicadeza la creación de Cecilia Álvarez. Este grito desesperado penetra mi alma. Sus poemas se hacen saetas que, como a San Sebastián, a pesar de que no soy creyente, penetran, aunque en ambos casos la bonomía hace que sus figuras, las del santo y las de la poeta, se transformen en vivificadora esperanza, en que hay otros lugares, otros momentos en los que el sufrimiento y el dolor, la negritud de los eternos instantes, se transformen en luz que alumbre sus andares y por ende alumbren los del resto, los de los fieles y lectores que han decidido acompañarles y así poder dar respuesta a sus deseos. Perseguiría con ahínco no naufragar sola, nunca más, en el mar
de mis propias lágrimas. Cuando me sumerjo en los versos de Cecilia Álvarez, me siento como espectador de una tragedia poética, del arte de un ser humano que nos brinda la posibilidad de gozar con la estética del poder del lenguaje, al igual que a su manera lo hicieran hace más de 2000 años los grandes trágicos helénicos Esquilo, Sófocles y Eurípides. Una calidad poética que nos hace gozar con el desgarro de su alma. En esta obra alcanza su cenit en el poema que dedica a la memoria de su mamá, el más extenso de todos, de un poemario que comienza con 3 poemas en los que se reencuentra con el verso después de tanta huida de pronombres, de tanto escalofrío sepultado, donde su voz llora, sigue diciéndonos que siempre estoy volviendo a los sitios en los que nunca he andado. No sé dónde estuve ni dónde esparcí mis pasos y mi vida. En el 3er poema se lamenta y me grito piel adentro como un canto roto y desgarrado, para encontrarnos con el alfa, con el verdadero comienzo. Es larga la estela que deja tu espalda, infinito el espacio donde vaga tu nombre. Pienso que se identifica con la personificación de la esperanza, como contraposición al ya mencionado transcurrir del tiempo que acuna soledades, pues nada queda por soñar, según sus propias palabras. Temas como el avance de la lava en su isla de La Palma y las lágrimas imponentes de su tierra. El silencio es una constante, como fruto de su carácter. Gritos que se repiten por diversas circunstancias, por el dolor de la tierra y por la insufrible pérdida de un ser querido, dando como resultado su lamento. A veces me derrumbo en el vacío del ser, o en este otro, he borrado de mis páginas ocres el azul de los mares, he emborronado de gris todos mis cielos, y vuelve a ese mundo gris y oscuro en el poema 21. Se desvanecen los colores, solo veo un ser gris, casi azabache, opaco y sombrío. También los escritores, como reivindicando su condición de humanos, se equivocan, y así Mateo Alemán, nacido en Sevilla en 1547, escribía: «Solo es hermoso lo que agrada». En este poemario, como ya he dicho, vamos a encontrarnos con la oscuridad, el lamento, el miedo o la soledad como grandes protagonistas, no siendo ninguno de ellos precisamente agradables, pero sí que Cecilia Álvarez, con su maestría, los transforma en belleza poética y arte escrito que solo está al alcance de unos pocos. Siendo nuestra poeta una de esas grandes protagonistas. En el poema 19, el que da título al poemario, Cecilia nos dice: «He creado para mí un espacio desprovisto de palabras, donde solo hay cabida para el tacto invisible y silencioso de la tarde». Finaliza este magnífico poemario con su particular omega: «Y mientras espero la hora invisible de lo eterno, me cobijo bajo las ramas de un recóndito silencio». La elegida soledad, esa compañía tan llena de amabilísimo silencio, es la que espera el abrazo poético de un ser que, curiosamente, sin miedos, comparte sus momentos más íntimos. Se escucha con muchísima frecuencia y a nivel popular que los poetas somos seres incomprendidos. Y a tal respecto nos decía el prestigioso psicólogo suizo Carl Gustav Jung que lo peor que le puede ocurrir a cualquiera es que le comprendan por completo. Para Esteban. Por tanto, en la presentación de un poemario, como es obvio, no pretendemos una total comprensión, y sí una degustación de la belleza escrita. Y en este poemario, tal festín está garantizado. Para concluir,
esta presentación, siempre tan llena de afecto, cariño y admiración, tengo que decir que con ocasión del prólogo que hice para Versos Enhebrados, la antología de la obra de Cecilia Álvarez, editada también por Ángel Morales, hace ya unos años, dije con respecto a su poesía que era la dolorización de la belleza. Y hoy, en este magnífico marco, me reafirmo en ello. Muchísimas gracias. Yo antes de mi intervención se me olvidó un detalle muy importante, que es del autor de la portada, un gran pintor, Manolo Sánchez, recientemente fallecido, de los pocos cuadros a los que le dio colorido, y yo creo que fue lo último que pintó, y ese cuadro que ilustra la portada, grande Manolo también, pintando décadas y décadas. Hay una exposición, no sé si la habrán quitado, yo estuve en el convento de Santo Domingo, La Laguna. Si tienen ocasión de ir por allí, se las recomiendo porque es grande. Desgraciadamente se nos están marchando muchos de los nuestros, lo hablaba con Juan al mediodía mientras comíamos. Hace unos días falleció Julio Viera, lejos de su tierra, la que tanto quiso, tristemente olvidado. Ni los medios de comunicación ni nadie sacaron una reseña, la verdad, penoso. Julio Viera, Manolo Sánchez, Juan, como te decía, los grandes están. No voy a hablar de escritores porque también algunos ya están pues dando sus últimos tal, y desde luego se nos va probablemente la mejor generación de pintores y de escritores que hemos tenido en esta tierra. Pues Cecilia, te dejo a ti, todo tuyo, tú eres la verdadera protagonista. Bueno, primero darle las gracias por estar aquí. La verdad es que tengo que querer por fuerza esta isla de Gran Canaria. No me cuesta nada quererla, pero tengo que quererla mucho porque va unida a la amistad, va unida a encuentros como hoy con grandes amigos y personas que, aunque no conocía, pues están hoy aquí. Y para mí es muy importante que hayan elegido esta tarde acompañarme en la presentación de mi libro. En esta isla no solamente tengo amigos con los que puedo contar actualmente. En esta isla guardo la memoria de los mejores amigos que he tenido en mi vida, y no exagero. Una de ellas la nombró antes Juan Francisco, que la conoció muy bien, ha escrito sobre ella varios libros, y es Pino Ojeda. Para mí Pino Ojeda fue una auténtica revelación como persona, porque como poeta la podíamos conocer a través de sus libros, pero para mí conocer a Pino personalmente, estar sentada con ella en la orillita de su cama y contándome su vida, llamándome mi niña, llorando juntas, riendo juntas. Para mí eso sí es verdad que no tiene precio. Y luego, antes de volver a Tenerife, en el Jetfoil, pasaba por casa de Pino Betancor y José María Millares. Y allí me esperaba un matrimonio de poetas muy importantes. Pero yo en realidad el tiempo lo pasaba con mis queridos amigos, José María y Pino. Allí, él con la guitarra, ella cantando. Es que
disculpen, pero es que no lo puedo evitar. Es que guardo con esta isla de Gran Canaria un vínculo emocional muy, muy fuerte, muy fuerte. Y ya por poner la guinda al pastel, el nieto que tengo nació en Gran Canaria. Entonces, bueno, Ángel, te agradezco tus palabras, te agradezco tus cariñosas palabras y que me hayas dado nuevamente la oportunidad, que hayas confiado nuevamente en mi poesía para este nuevo libro, El tacto invisible de los días. Gracias, Juan Francisco, por tus hermosas palabras, por tus elogios inmerecidos, tanto porque hablas demasiado bien de mi poesía y te lo agradezco en el alma. Te agradezco mucho el trabajo que te has tomado para hacer esta presentación y te agradezco mucho tus palabras y espero que, bueno, que cuando ustedes lean el libro al menos se queden con algún verso con el que digan, bueno, pues la persona que le presentó el libro, pues dijo verdad en algo. Yo, Ángel, es verdad que cuando nos conocimos, yo no existía, o no existía, vamos, no existía en las redes sociales. Yo ya se lo había adelantado a Ángel, ya él lo sabe. No estaba en internet, él no me encontraba, pues porque yo no me lo había propuesto. Cuando él me conoció, que fue para darme un libro de Juan Francisco, porque yo le había hecho el prólogo. Sí, ¿no? Sí, comprometidamente. Sí, exactamente. Pues él efectivamente me dijo, es que cuando Juan Francisco me dijo que tú le hacías el prólogo, tu nombre no me sonaba. Y cuando llegué a casa y te miré en internet, pues yo acabé la frase y le dije, no me encontraste. Y dice, no te encontré. Digo, vale, pues porque yo tengo 5 libros de poesía, pero ninguno está en internet, porque uno fue de un premio, otro del Cabildo de La Palma, 3 me los autopubliqué y de esos 3, 2 están en una colección de poesía de Sevilla, la colección Ángaro. Entonces, esta colección, pues, es bastante prestigiosa porque, o sea, para mí es un honor estar en ella porque hay poetas incluidos de mucha altura, pero no distribuía libros ni los promocionaba, ¿vale? Entonces, por eso, hasta que no llegó Ángel con mi libro y él como editor, pues no aparecía en internet. Por eso, bueno, yo aparezco porque tú me hiciste el favor de confiar en mi libro, en mi poesía y sacarlo a la luz. Entonces, a partir de ahora sí que estoy ya. De todas maneras, no es por falsa modestia, el que me conoce sabe que lo digo de corazón. Nunca me preocupó no estar en internet. Tengo algún amigo muy, vamos, de una gran trayectoria poética y me decía, pero Celi, ¿por qué tú no haces una página web? ¿Por qué tú no estás en internet, en Google? ¿Por qué te busco y no te encuentro? Digo, tranquilo, si es rosa, florecerá. O sea, yo he sido siempre de esa condición. A mí siempre me ha gustado ir un poquito de puntillas, no ir haciendo ruido innecesario. Y como dice esa frase, pues si es rosa, florecerá. Si alguna vez alguien me tiene que conocer, pues lo hará. Pero no voy a forzar esa existencia mía en las redes sociales, en internet, en Google, no sé cuánto. No soy de esa condición. Y bueno, pues este libro, Juan Francisco, ha dicho verdades como puños en cuanto a su contenido, en cuanto al enfoque que le he dado.
hay mucho dolor, pero no es que yo me proponga que el libro contenga dolor, que sea doloroso, no es que me proponga de antemano escribir una poesía triste, angustiosa, no. Pero seguramente, eso sí se los aseguro, si yo fuera una persona alegre, no escribiría poemas. Sencillamente porque si fuera alegre, me conformaría con ser alegre. No habría ninguna necesidad de contar que estoy alegre. Pero sí hay una necesidad de expresarte, o yo tengo esa necesidad, cuando estoy indispuesta por alguna razón familiar o personal. Entonces la poesía se convierte en un refugio. Pero a mí, yo no sé si a ti te pasará, Juan Francisco, a mí me han dicho algunas veces cuando alguien ha leído mi libro, Cecilia, cuando leí tal poema me sentí identificado contigo. Cecilia, cuando leí este poema me pareció que lo estaba escribiendo yo porque me sentí igual que como tú lo escribías. O mejor todavía cuando te dicen eso de me hubiera gustado escribirlo yo, que también me lo han dicho, me lo dijo una persona. Entonces, bueno, simplemente me propongo hacer una poesía que merezca la pena ser leída por los demás, no solo por mí. Siento mucho respeto por la poesía, porque dediqué casi 30 años de mi vida a convencer a los alumnos de lo positivo que era conocer la poesía, que leyeran poesía. Entonces, pues, partiendo de esa base, pues cuando escribo, intento hacerlo lo mejor que puedo, lo mejor que sé. Se puede hacer mejor, por supuestísimo, pero siempre me cuesta mucho dar un poema por terminado. Le doy muchas vueltas, lo rectifico mucho y bueno. Este libro ya terminó. Este libro es el producto de 2 años de sequía poética que pasé. Se unieron una serie de circunstancias personales con la pandemia y a mí la pandemia no me incitaba para nada a escribir poesía. O sea, para mí el COVID era lo más antipoético que se me podía poner delante. Entonces, entre eso y otras razones, estuve casi 2 años sin escribir. Y bueno, pues como dije en la presentación anterior en La Laguna, no es que yo pensara que la poesía no podía vivir sin mí, pero me costaba pensar que yo pudiera vivir sin escribir poesía. Me preocupaba porque yo la necesitaba. Entonces, pues poco a poco lo fui intentando y bueno, pues salió este libro. Si quieren les leo algún poema. No sé, alguno que tú has... Bueno, en este libro, por primera vez de todos los que tengo, no les he puesto títulos, sino los he numerado con números romanos. Este es el número 7. Nadie me sigue ni me espera. Nadie detiene la pereza de mis pasos, ni grita mi nombre para salvarse de su niebla, ni salvarme de la mía. Solo estoy yo. Navego ausente por una ruta de mareas. El mar me lleva y me trae de ninguna parte. Me cubre y me desviste con su vaivén de agua. Pero estoy a salvo. No escucho voces ni pasos que lleven hacia mí. Lentamente
Siembro mis horas con la semilla de oscura y yerma de la desmemoria y me deshago de las engañosas páginas que enturbiaran la constancia de mis días y busco ansiosa el regazo de mi propio silencio. Y bueno, el poema al que se refería Ángel no lo voy a leer. Este libro es una especie de cuaderno de bitácora porque me pasaron muchas cosas mientras lo escribía. Vamos, una vez que me decidí por volver a escribir, pues parece como que, no sé, que no estaba yo, no era mi momento. Me pasaron muchas cosas. Entre ellas, bueno, no me pasó a mí, le pasó a mi isla y a tanta gente a la que se le llevó el volcán su casa, sus fincas. Pero bueno, el volcán estaba ahí mientras yo escribía. Y poco después a mí me esperaba un volcán mucho mayor y mucho más arrasador, que fue la muerte de mi madre. Y cuando ya creí que el libro ya me había castigado bastante, o sea, el libro no sé, mis circunstancias, mi momento vital, cuando ya pensé que ya todo había terminado y ya llegaba la calma, pues faltaba poner la portada a mi libro. Y yo estaba en contacto con Manolo Sánchez, que él me ha hecho la portada de todos mis libros, Manolo Sánchez. Entonces yo le dije, mira Manolo, ya cuando quieras me lo puedes ir haciendo, que ya lo voy a mandar al editor. Entonces, como él tenía el libro anterior, Versos Enhebrados, y él sabía que el tono del libro es pálido, me dijo, vale Cecilia, pues esta vez te lo voy a hacer diferente. Le voy a poner un poco de vida a tu portada. Y en menos de 2 semanas después murió, de repente. Despertó normal y murió, sin más. Y aquí me dejó su pedazo de vida. Son unos colores que no suele, sí los usa, pero Manolo era más de colores pasteles. Y él me conocía muy bien y sabía perfectamente que estos no son mis colores. Yo soy de pasteles. Pero él quería resaltar vida en el fondo pálido de la portada del libro. Y bueno, pues eso, Manolo, la muerte de Manolo fue el último mal paso que tuve que dar en el tiempo que duró este libro hasta que se editó. Y bueno, el poema de mi madre, el que yo le dije a Ángel es que, a ver, cuando te pasa algo como la muerte de una madre y además de COVID, además ella en La Palma, yo en Tenerife, sin poder verla, solo sabiendo de ella 1 minuto al día por su médico. Fue, bueno, yo sé que no, en fin, que no debo decir nada porque no fui la única, o sea, en fin, que le pasó a muchísimas personas, muchas personas. Pero bueno, cada uno vive su historia y yo viví la mía, pues me tocó vivir la muerte de mi madre de isla a isla. Entonces le dije a Ángel, se lo mandé, y le dije, Ángel, he hecho un poema un poco largo dedicado a mi madre. Es bastante tristón, no sé si ponerlo, si dejarlo sin poner, no sé qué hacer con él. Entonces él lo leyó y me dijo que sí, que debía ponerlo, que él estaba de acuerdo en que lo pusiera. Pero está ahí, pero no lo voy a leer. Primero porque es largo, segundo porque es triste y tercero porque
no estoy para leer el poema de mi madre. Solo lo he leído en la presentación de La Palma que me hicieron en La Palma, y allí dije que iba a ser la primera y única vez que iba a leerlo en voz alta. Entonces, pues, es el poema 23 y casualmente la fecha impone un poco porque murió el 22 del 2 de 2022 a los 92 años. Por si lo están pensando, no compré lotería que acabaran 2. No, pero fue cierto. Pues nada. Les leo otro poema y no sé, ¿tú alguno que pueda? ¿Eh? El 6. Bueno, el 6 es relativamente corto. Vuelvo atrás mi mirada y ya no estoy. El agua, siempre el agua, va conmigo y me deshace. Tal vez no soy yo. Es el tiempo que transcurre, raudo, que se apresura y no me espera. Y en la mudez del ocaso lo intuyo. Siento el ímpetu sosegado de tus ojos, oculto y a salvo del mar, de la arena y del tiempo, de la vida. Pues nada, muchas gracias.